Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Seguimos en la noche. El gobierno venezolano ha sido uno de los principales críticos del sistema interamericano de derechos humanos. Hoy, en su última declaración, el embajador ante la OEA del país bolivariano, Roy Chatterton, calificó a la alta instancia internacional de corrupta y pusilánime. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido determinante para que le sean respetados los derechos políticos a integrantes de la oposición al régimen. Leopoldo López fue uno de ellos. El 21 de octubre de 2004, la Contraloría General de Venezuela declaró responsabilidad administrativa e impuso multas al líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, por supuestas irregularidades en el manejo que como alcalde del municipio de Chacao dio al presupuesto fiscal del año 2002. También fue acusado por tráfico de influencias por el dinero que su madre, Antonieta Mendoza, desde la empresa PDVSA, donó a la Asociación Civil Primero Justicia, que Leopoldo López dirigía en 1998. Este es el documento de dicha donación de Antonieta Mendoza a Primero Justicia. López fue inhabilitado por 3 años para ser elegido. Esta sentencia fue publicada en la Gaceta Oficial por el Contralor General Clodosvaldo Rusián, quien se basó en el artículo 65 de la Constitución de Venezuela para proferir la decisión. Artículo 65. No podrán ocupar cargos de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Desde junio de 2006, el líder opositor inició un proceso de demanda por restitución de sus derechos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pero esta la declaró sin lugar. Así que emprendió mediante una acción de inconstitucionalidad el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando además que nunca tuvo acceso a un juicio donde pudiera defenderse por los casos. La Comisión Interamericana admitió la demanda, la presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le solicitó declarar responsable al Estado venezolano. Porque ha incumplido con sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 23, 8, 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1 y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de Leopoldo López Mendoza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 llamó a audiencia a las partes implicadas, el Estado venezolano y Leopoldo López. Que soy inocente, que no puedo ser acusado de ningún caso de corrupción porque sencillamente no hay caso. Y la mejor prueba que no hay ilícito penal es que no fui sometido a juicio. La Corte en ese mismo año sancionó el caso de Leopoldo López y en 2010 demandó al Estado venezolano pidiendo que se anularan cargos de corrupción y pagaran a la víctima $12.000 por conceptos de costos y gastos. La Corte le explicó al Estado venezolano que no permitieron la defensa legítima del acusado, es decir, incurrieron en errores procesales, y que también este desconoció el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La decisión de la Corte Interamericana fue deslegitimada públicamente por el entonces presidente Hugo Chávez. ¿Qué corte ni qué corte? Un corte de cabello vale más que esa corte. El corte de mi cabello vale más. Sin embargo, los derechos de López fueron reestablecidos y el líder opositor pudo inscribirse en las elecciones presidenciales de 2012. Señor Raúl Arrieta, exrepresentante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el caso de Leopoldo López, un líder opositor que estaba tomando mucha fuerza en Venezuela en ese momento. Incluso algunos hablaban de que era un candidato presidenciable y resulta acusado de corrupción, lleva su caso justamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibe una respuesta favorable en la cual es habilitado para poder ejercer cargos públicos, y lo que hace el gobierno venezolano es desestimar la decisión, rechaza la decisión y además denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, los mismos que quieren hoy reformarla. Mire, eso es típico de este gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Primero que nada, hay una violación flagrante de la Constitución de la República por parte del Contralor General.
La única forma de inhabilitar políticamente a un funcionario electo es mediante una decisión judicial, penal, ejecutoriada. El señor Leopoldo López jamás fue llevado a un tribunal. Ese fue un procedimiento administrativo que el Contralor inventó. En segundo lugar, como consecuencia de ello y en plena concordancia con la Convención, violó todos los artículos que se han señalado de la Convención. ¿Qué significó eso? Que lo puso en un estado de indefensión y lo sometió al escarnio público. Y después tiene el presidente y dice, no, una sentencia de un tribunal nacional es mejor que la sentencia de la Corte Interamericana. Y de ñapa denuncia la Convención porque no van a aceptar las decisiones de la Corte Interamericana ni de la Comisión Interamericana. Señora, bueno, esa es la situación. Sí. Eso es precisamente lo que quiere salvaguardar la Convención, los derechos de la víctima. Señora Laura Gil, a Leopoldo López no le pusieron atención en Venezuela. Ninguno de los entes, además donde hay muchas denuncias de que no hay independencia ni separación de poderes, fue ante la Corte Interamericana, primero a la Comisión, luego ante la Corte Interamericana y allí logró tener una respuesta. Si llega a haber una reforma de los estados, ¿a dónde va a quedar entonces respaldadas las denuncias de los ciudadanos? Mira, yo esperaría que en casos como el de Leopoldo López, la Comisión siguiera actuando como actuó en el pasado. Es decir, en este caso, además, como dice el profesor Arrieta, de una violación a la Constitución Política, es también una violación flagrante a la Convención Americana de Derechos Humanos que dice muy clarito que se necesita decisión de un juez penal para suspender derechos políticos y civiles de un ciudadano. Eso no se cumplió, pero lo importante de esta sentencia de la Corte es que dice que ningún órgano administrativo en ningún país de las Américas que ratificó la Convención puede suspender derechos políticos de esa forma. Eso quiere decir que una cantidad de países, no solo Venezuela, están por fuera del derecho de la Convención Americana, en particular, por ejemplo, países como Colombia, donde tienen una procuraduría que suspende derechos políticos prácticamente todos los meses a funcionarios elegidos popularmente. Muchos otros países donde tienen órganos administrativos, contralorías como las que tiene Venezuela. Yo esperaría que en estos casos la Comisión siguiera actuando porque son violaciones abiertas a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Señora Viviana Giacamán, en Washington, no solamente inhabilitados políticos, muchos se declaran presos políticos y han encontrado en la OEA la posibilidad de llevar sus denuncias. Si llega a haber un ahogamiento, como se está denunciando, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué puede pasar? La situación es bastante seria. Estábamos hablando del caso de Venezuela, que anunció el retiro de la comisión, y eso, el efectivo cumplimiento de ese anuncio se va a cumplir en septiembre de este año. Es preocupante porque quiere ponerse al margen de la institucionalidad interamericana. Ahora también es contradictorio en el sentido que está retirándose de la comisión, pero al mismo tiempo acaba de empezar a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde sí quiere tener un rol muy importante. La defensa que le hace la comisión a los individuos es fundamental y fue fundamental durante las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo. Ahí a la comisión fue que las víctimas llegaron para poder encontrar justicia, y más recientemente en el caso del régimen de Fujimori también. Es decir, la comisión tiene un rol y ha tenido un rol fundamental en la historia de América Latina que muchos países hoy día han reconocido y han recordado, pero que desafortunadamente otros no parecen recordar. Ya lo decía, señora Arrieta, la señora Laura Gil, por cualquier lado va a salir golpeada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué puede pasar en el caso de que luego de varias reuniones no haya un consenso? ¿Podemos garantizar
que los países del ALBA continúen en la OEA? ¿Podemos garantizar que Estados Unidos continúe en el organismo internacional? Bueno, mire, en el caso de Estados Unidos, es indudable que ha sido un perturbador en el sistema interamericano de derechos humanos al no haber ratificado la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, Estados Unidos es parte de la Comisión Interamericana y está sometido a la supervisión y vigilancia de la Comisión desde el momento que es parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir la controversia? ¿No va a haber una mayoría suficiente para golpear más a la Comisión? Pero la Comisión, yo comparto los criterios, la Comisión va a salir golpeada, va a salir perjudicado el sistema de protección. Es momento de hacer una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos para nuestro bloque final a propósito del paquete de reformas propuesto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.